vamos a comenzar, que ya se pasó un poquito la hora entre una cosa y otra. Bien, hoy tenemos la conferencia, por fin, del doctor Enrique Bellarraín Chaple, postergada la semana pasada por el paso de un huracán. Y bueno, me permito presentar brevemente a Enrique, médico de 1988, especialista de primer grado en epidemiología y de segundo grado también. La primera en el 88, la segunda en el año 2000, todos por la Universidad Médica de La Habana. Doctor en Ciencias de la Salud en el 2011 por la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, profesor titular e investigador titular de la Universidad Médica de La Habana, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Ha sido también profesor invitado en diversas universidades de Estados Unidos, México, Costa Rica, España, investigador invitado en las universidades de Valencia, Harvard y Brown. Ha publicado unos 80 artículos y 5 libros vinculados al tema, especialmente Historia de las Epidemias. Y hoy Enrique nos va a exponer la gripe española en Cuba, hallazgos y evidencias. Enrique, te doy la palabra mientras voy aquí compartiendo tu presentación. Muchas gracias, Rogelio, por la presentación. Un abrazo a todos los colegas que en los últimos tiempos no he estado muy presente porque ha habido problemas de internet acá en mi centro. Y realmente al fin puedo compartir mi presentación con ustedes. Vamos a hablar hoy de la influenza del 18-19 en Cuba. La próxima, por favor, Rogelio. A manera de introducción, para situarnos, Cuba es una isla alargada, está en el Mar Caribe, pero realmente no es una isla porque, como están viendo ustedes ahí en el mapa, realmente es un archipiélago compuesto de una isla muy grande que es Cuba y un sinfín de pequeñas islitas agrupadas en 4 archipiélagos. Está en el Mar Caribe, como ya habíamos dicho, tiene un clima tropical y una época lluviosa, como casi todos los países de Centroamérica, el Caribe y algunos del norte de América. Y esta etapa lluviosa está en el verano, entre mayo y septiembre. Aunque en los últimos años hemos tenido un verano permanente, con muy poca presencia de días fresquitos o fríos. En la época de la gripe española, Cuba tenía 6 millones de habitantes. En la actualidad tiene 11 millones y un poquito más. En esta época de primer cuarto del siglo XX, Cuba tenía una economía predominantemente agrícola y estaba como el más importante de sus producciones un monocultivo de la caña de azúcar, fundamentalmente en manos de empresas extranjeras norteamericanas, la famosa United Fruit Company, entre otras, y la producción principal de este monocultivo de caña de azúcar era el azúcar como tal. Por lo tanto, había también un complejo industrial azucarero compuesto por los centrales azucareros, que eran las fábricas estas de producir azúcar. También había ganadería y tabaco en segundo lugar. Esta industria azucarera llevó a la tala de los bosques, que cada vez necesitaban más espacio para sembrar caña y tristemente necesitaban también más combustible, que en aquel momento eran los troncos de los árboles los que quemaban para producir el combustible del azúcar. Así que esta industria afectó grandemente el ecosistema cubano y para la época, principios del siglo XX o finales del XIX, quedaba un 40% de los bosques primigenios. Por lo tanto, el siglo XX se inició en Cuba a nivel político con el fin de la dominación española. Que fuimos colonia
colonia de España hasta el 31 de diciembre de 1899. Esto marca una gran diferencia, sobre todo institucional y de desarrollo social, con el resto de los países de América Latina, que más o menos tuvieron una independencia sobre 1821. Nosotros seguimos 80 años más siendo colonia, junto a Puerto Rico, que es el único caso que quedó en todo este hemisferio de dominación colonial de origen español. En los últimos años del siglo XIX, de la última década específicamente, entre 1895 y 1898, fue la última de las guerras de independencia, que generó severas condiciones sanitarias. La próxima, por favor. Por lo tanto, el siglo XX en Cuba se inicia con una intervención militar norteamericana, que duró de 1899, del 1 de enero de 1899 al 20 de mayo de 1902. Estos militares norteamericanos realizaron una intensa campaña de saneamiento. Como les dije, Cuba salía de una guerra con una nefasta situación sanitaria. Hubo una segunda intervención militar norteamericana entre 1906 y 1908 que también tuvo repercusiones en el terreno de la salud, que vamos a hablar inmediatamente después. Ambas intervenciones militares tuvieron campañas sanitarias en el centro de su acción, y esto procuró una mejoría notable en la situación higiénico-sanitaria y epidemiológica de la isla. Una diferencia que tuvo Cuba con el resto de los países de Centroamérica y algunos de Sudamérica fue que la Fundación Rockefeller no entró en Cuba hasta 1935. Por lo tanto, en ninguna de estas campañas sanitarias tuvo participación esta fundación. Sí, a partir del 1935 hizo una campaña antiparasitaria, pero limitada, sobre todo muy enfocada en la educación sanitaria, y una campaña antimalárica, y estableció una unidad sanitaria en un municipio de La Habana, que se llamó la Unidad Sanitaria de Mariana. Este periodo de principios de siglo está caracterizado por una gran inmigración española. El siglo XIX se había caracterizado por una gran inmigración africana. Africana fue fundamentalmente la mano de obra fundamental, y en Cuba se extinguió en 1886. Por lo tanto, dominó todo el siglo. Ahora, en los inicios del siglo XX, hay un contraste con una inmigración española, sobre todo impulsada por las fuerzas económicas importantes que querían un blanqueamiento de la población de la isla. A nivel económico, hubo en esta época un periodo que se llamó de las vacas gordas, que fue el periodo de preparación de la Primera Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial como tal, y luego una de las vacas flacas, que fue inminentemente después de terminarse la guerra, con una gran crisis económica. En este periodo se mantiene la industria azucarera como fundamental en la economía cubana, pero vienen los braceros antillanos, como se le conocen, a hacerse cargo de los cortes de caña, que no es más que inmigración de las islas caribeñas, fundamentalmente de Jamaica y de Haití, que vienen a hacerse cargo del trabajo fuerte, de la faena de la industria azucarera. Y ellos se les achaca la presencia del paludismo, que había sido bastante controlado en el periodo de la primera intervención. Entonces ellos se concentran geográficamente en las provincias orientales de la isla, es decir, las más cercanas a Haití y Santo Domingo. Esta región fue una región donde se mantuvo la endemia palúdica, y las autoridades nacionales y algunas fuerzas importantes, tanto económicas como sociales, le echaron la culpa a esta inmigración de ser la causa
de la introducción del paludismo y la diseminación. Incluso intentaron hacer aprobar en el Congreso de la República una ley sanitaria para impedir la presencia de estos viajeros como un riesgo de sanitario, y que no fue más que una manifestación más de la eugenesia, que en ese momento era fuerte aquí, y el temor a la africanización, como decían, de la población cubana. En esta época se inicia, en un año antes de la presencia española, una campaña antipalúdica que la lleva a cabo el Departamento Nacional de Sanidad. Y hay también una campaña de erradicación con la viruela que había entrado con fortaleza a partir de 1915. La próxima, Rogelio, por favor. Estas campañas que se inician en 1899 por el periodo de la primera intervención americana fueron muy fuertes, sobre todo en las ciudades. En el último periodo de la guerra se aplicó una política que es excedente, según los historiadores, de los campos de concentración que aplicaron después en la Segunda Guerra Mundial, que se llamó política de reconcentración. Para evitar el apoyo de las fuerzas insurrectas cubanas, el gobierno español sacó de todo el campo a los campesinos y los concentró en los pueblos y ciudades, lo que originó una gran situación negativa desde el punto de vista sanitario y alimentario, porque no hubo producción de alimentos, pues no había campesinos. Los que no se habían ido a las tropas insurrectas habían sido encerrados en estas ciudades y pequeños pueblos que fueron cercados, y ahí aumentó notablemente la tuberculosis, la fiebre tifoidea y toda una serie de epidemias. Por lo tanto, lo primero que hizo el gobierno interventor americano fue una gran campaña de saneamiento ambiental y una campaña contra las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, La Habana la dividió en 100 sectores y en cada uno de los sectores puso un médico al frente de esta campaña. Y esto lo pudo hacer porque desde el siglo XIX en Cuba había una gran proporción en relación al resto de los profesionales de la salud. Por ejemplo, en el país en el 99 habían 1.223 médicos y cirujanos, y de ellos el 40,6% residían en La Habana. En el cuadro pueden ver la gran disparidad que había con las otras profesiones. Incluso se llegó a tener de 1.586 médicos y cirujanos por población en la isla y 488 por cada habanero. La próxima, Rogelio. La próxima. En esta campaña de saneamiento se luchó fundamentalmente contra la fiebre amarilla, que fue el principal problema sanitario de la isla de Cuba. Ya Finlay había hablado de la teoría de transmisión vectorial de la fiebre amarilla mediada por el mosquito Aedes aegypti. El desarrollo de la investigación en la isla, el resto de los investigadores, la Academia de Ciencias, el resto de los médicos no le habían hecho caso, porque la consideraban una teoría descabellada. Los norteamericanos tuvieron varias comisiones que vinieron a Cuba para estudiar esta fiebre amarilla y realmente no lograron avanzar en este camino, y decidieron probar la teoría de Finlay, y realmente se demostró así su valía. Y Finlay también había planificado cómo erradicar la enfermedad, y se aplicó la doctrina de Finlay y se erradicó la fiebre amarilla en 1902, que no fue nada más y nada menos que una gran campaña de saneamiento ambiental, una lucha contra el mosquito, contra la petrolización de los charcos, quitar los charcos de agua de las calles, tapar los depósitos, etcétera. Que esto mejoró indudablemente la situación de la malaria o paludismo, porque si bien es producida por otro mosquito vector, también se le quitó el hábitat, o se redujo mucho el hábitat de este mosquito, y se inició la lucha contra la tuberculosis.
La tuberculosis fue un gran problema, pero al inicio los norteamericanos no le pusieron hincapié en la tuberculosis porque no los afectaba, la fiebre amarilla sí. En 1902, al salir los norteamericanos de Cuba, dejan creada una estructura que fue el Departamento Nacional de Sanidad y un departamento de sanidad de la municipal de La Habana. Este Departamento Nacional de Sanidad estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación. Hubo un nuevo brote de fiebre amarilla en 1905 porque en algunos lugares hubo una relajación de mantener esta lucha contra el mosquito y en ese periodo, en 1906, viene la segunda intervención norteamericana que apoyaron mucho otra campaña de saneamiento contra los mosquitos. Entonces, realmente hay ahora algunos historiadores como la norteamericana Mariola Espinosa que dicen que la segunda intervención vino específicamente por esta nueva epidemia de fiebre amarilla, pero fue controlada en 1908 y nunca más se ha vuelto a padecer. Esta etapa trabajaron la Escuela Cubana de Sanitaristas, que no es una escuela conceptual, una escuela que está integrada por un grupo de brillantes médicos que trabajaron alrededor de Finlay y trabajaron en esta Junta de Sanidad y enfrentaron todas las epidemias y los problemas sanitarios de la época. Y produjeron un notable cuerpo teórico que está publicado. En la época, a finales del siglo, en 1899, se creó la Comisión de Fiebre Amarilla, que esta Comisión de Fiebre Amarilla se encargaba del estudio de todos los casos. A partir de 1902, como se resolvió la fiebre amarilla, pasó a llamarse Comisión de Enfermedades Infecciosas y atendió todo el resto de las patologías de origen infeccioso que se presentaron en la isla. Y otra cosa importante, todos los términos municipales de Cuba tuvieron desde 1902 un médico sanitarista. Y el número de médicos en ese momento era bastante elevado. La próxima, por favor. Las instituciones de atención médica que existían en Cuba en ese momento eran hospitales, clínicas mutualistas y clínicas privadas y casas de socorro. La Habana en 1917 y 18, cuando la agencia española, tenían varios hospitales. Tenía el hospital número 1, el de San Felipe y Santiago, que eran hospitales generales que atendían a toda la población habanera. Perdón. Estaba el hospital militar y el hospital antiinfeccioso con un nombre muy curioso, Las Ánimas. En este hospital se ingresaban todos los casos de epidemia, se ingresaron los casos de fiebre amarilla hasta su erradicación, se ingresaron los casos de peste bubónica en 2 epidemias que hubo, se ingresaron los casos de viruela hasta que se erradicó y se ingresaron los casos de fiebre, en muchos casos de la pandemia de la fiebre española, gripe española en Cuba. Y estaban las clínicas mutualistas, que fueron clínicas pertenecientes a sociedades regionales españolas, pero que como tal funcionaban como hospitales generales. Había clínicas privadas y casas de socorro en las grandes ciudades. En La Habana habían 7, las casas de socorro fue una manifestación de una institución de atención primaria. La próxima, por favor. Entonces ya cuando llega la gripe española a La Habana, que fue por donde entró, había una experiencia para enfrentar epidemias, pues se habían eliminado, como ya dije, toda una serie de enfermedades, se había eliminado la peste bubónica con 2 campañas que hubo cuando afectaron a Cuba, y estaba la campaña final de erradicación de la viruela. Y se había iniciado una campaña antipalúdica un año antes de que llegara. La próxima, Rogelio. Y al fin llegamos a la gripe. O mejor dicho, la gripe llegó a La Habana.
La gripe española se presenta en Cuba a finales de 1918 y el primer trimestre fundamentalmente del 1919. Los primeros casos llegaron el 18 de octubre de 1918 en un barco, en el vapor Alfonso XIII, que establecía rutas periódicas entre España y Cuba y traían mucha inmigración española, traían también braceros y sobre todo inmigración canaria. La enfermedad llegó en el 18 de octubre y muy rápidamente se diseminó por La Habana. Ahí tenemos un mapa de La Habana con unas líneas en rojo donde está la diseminación, como se fue diseminando por la ciudad. Y el otro mapa de la isla tiene unas líneas azul que se ven muy delgadas, que es el resto de la diseminación de la enfermedad a partir de la capital. O sea, en este primer momento, desde el puerto de La Habana, se disemina la enfermedad por los diferentes barrios capitalinos. Y a partir de ahí se disemina a través de la línea del ferrocarril por el resto de las provincias. Como está, se va hacia la región occidental, a la ciudad de Pinar del Río, y a las principales matanzas que están ahí, ciudades de la región oriental que están marcadas con puntos rojos. Realmente hubo epidemia en todos los lugares. Y esto sucede porque muchos de los inmigrantes españoles tenían familias ya en el resto del país y venían a instalarse y a trabajar en el resto de las ciudades. La próxima, Rogelio. Aquí tenemos una estadística que pudimos rescatar de la presencia de la enfermedad en algunos barrios de La Habana. Quiero hacer una salvedad aquí, que hemos encontrado mucha información de La Habana y muy poca del resto de las provincias del país. En primer lugar, La Habana concentraba, como vimos, desde finales del siglo XIX, la gran cantidad de médicos del país, que algunos de estos reportes fueron hechos por los médicos. La Habana tenía más fuentes de información. También el grueso de la misma la he estado haciendo después que llegó la pandemia de la COVID-19 y no me he podido mover a buscar información en archivos de provincias, están cerrados, incluso los archivos nacionales están cerrados, la Biblioteca Nacional está cerrada, todo está cerrado aquí hace más de un año y en este momento se van a establecer mayores medidas de contención porque estamos en el presente en el peor momento pandémico, en la tercera ola, con todos los días. El día de ayer fue el día histórico, desde que tenemos COVID-19, de mayor número de casos, y están aumentando los fallecidos. Por lo tanto, solo disponemos en este momento de algunas fuentes que están en el Internet y todas no están en Internet. Bueno, aquí hay algo interesante. Aquí vemos que la ciudad de La Habana, que era la capital de Cuba desde siempre, estaba dividida en 40 barrios. Y como vemos, hubo casos de reportes de la epidemia en todos los barrios. Me llama la atención un hecho. Los barrios más aristocráticos, donde vivía la alta burguesía y parte de la nobleza habanera, estaban en el Cerro y después en el Vedado, que el Vedado continúa siendo un barrio de clase alta, después se abrieron otros, y me llama la atención que tanto el Cerro tuvo una gran cantidad de casos, 285, y el Vedado muchísimo más, 618. Los barrios más hacinados, más pobres, Luyanó, Monserrate, Marte,
Colón, del Cristo, tuvieron reportados menos casos que estos barrios aristocráticos. Tengo dos hipótesis. En primer lugar, aquellos barrios más marginales, con más hacinamiento, las personas eran de una clase social baja, eran pobres, eran trabajadores. Por lo tanto, tal vez no tenían ni la costumbre ni la posibilidad de ir al médico, porque parte de la medicina era privada, de ir al médico en aquellos momentos. Por lo tanto, hay un subregistro en estos barrios marginales. Y no es que haya un hiperregistro en el Vedado y en el Cerro, que eran los barrios aristocráticos, sino que esto, que era población culta, ilustrada, de clase alta, rica, sí tenían acceso a los médicos y tenían médicos particulares que iban a verlos a sus casas y por lo tanto tuvieron mayor atención médica. Lo que no quiere decir que haya habido un desbalance social según la procedencia de la población de cada barrio, sino que fue un problema de oportunidad en la atención médica. Otra cosa interesante que encontré, que en La Habana los médicos reportaron atención de personas residentes en otras provincias del país. Y esto es una información que puede ser engañosa también. Fíjense que en La Habana, como tal, de los capitalinos habían 5.354, 64 personas afectadas. Y los médicos habaneros atendieron a 514 del resto de La Habana, a 456 de Matanzas y así a personas de todas las provincias. Ahora me llama la atención una cosa. Esto probablemente fueran residentes de esas provincias que estuvieran en La Habana por otra situación, por algún problema particular o trabajando o viendo algo, haciendo una gestión y se enfermaron aquí y por lo tanto fueron atendidos por médicos habaneros. Porque dudo que con el cuadro clínico que fue severo de la enfermedad, residentes en esas provincias tomaran un tren, que era la forma habitual de desplazarse a la capital para venir a atenderse en La Habana. Por lo tanto, esta es una cifra que hay que tener tomar con mucho cautela. No puedo decir que habían 456 afectados en Matanzas, porque es probable que estos por otra causa. La próxima, Rogelio. La anterior, por favor. No, ya, gracias. Aquí tenemos datos de mortalidad por razas y sexos. Los norteamericanos dejaron las estadísticas divididas, como se da ya en Estados Unidos, en blancos y negros, población de color. Posteriormente, allá a mitad del siglo, para los años 50, esta división según el color de la piel se eliminó y las estadísticas fueron únicas. Discúlpenme todos, que es que soy asmático y bronquítico y hoy hay mucha humedad, estoy un poco afectado. La mortalidad general en el año 18 fue de 853 más casos que en el año 17. Y aquí lo podemos ver también en la segunda tabla que nos da por grupos de edades. En el año 18 realmente hubo una mayor mortalidad que en el 17 y fue notablemente mayor en los grupos de edades de 20 a 39 años y de 40 a 59, que están muy relacionados con los grupos de edad que se afectaron en la epidemia de gripe. La próxima, Rogelio. Aquí tenemos una comparación del año 18 y 19 de todas las causas de muerte y por gripe realmente
en el año 18 entre los grupos de más edad, no, los grupos de 20 a 59 años ocurrió una gran mortalidad por gripe, perdón. Y estos fueron los grupos de edad que son las personas trabajadoras, sobre todo, que fueron los más afectados. La próxima, Rogelio. Aquí tenemos una tabla que recogí de la Dirección de Estadísticas de esos años donde están relacionados según aparatos. Y me llama la atención de que las muertes por enfermedades del aparato respiratorio no son las mayores. Las mayores están, o los mayores porcientos están en las enfermedades generales. Es posible, esto es una especulación, de que ahí incluyeran algunas personas con fallecidas por gripe, pero realmente no puedo determinarlo, y sí me llama mucho la atención que al dividir los fallecidos por aparatos, lo del aparato respiratorio estuviera tan poco representado, y sin embargo muy representado el aparato circulatorio. La próxima, Rogelio. Aquí ya por diferentes causas específicas de muerte, nos llama la atención, aquí es por tasa por 10.000 habitantes, que fue elevada en 1918 por gripe. Y también hubo bastante tasa por bronconeumonía y no mucho por neumonía. Estas muertes por neumonía y bronconeumonía pueden haber sido, estoy convencido que fueron complicaciones severas de la gripe, y esto habría que sumársela a las causas de muerte de gripe. Pero lo más interesante, que a pesar de la incidencia, de la prevalencia y de la mortalidad que causó la gripe en 1918 y 19, el primer problema de enfermedades transmisibles en Cuba lo ocupaba la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar tuvo una tasa de 35,31 de fallecidos en este año, una causa muy superior, con bastante diferencia a la causada por la gripe, que es interesante. La próxima, Rogelio. Aquí tenemos la mortalidad por meses en el año 17. La mortalidad por gripe, como vemos, fue notablemente marcada a partir de que entró la gripe española, a partir del 12 de octubre incluso, que no entró casi a mitad de mes, produjo 125 muertes, o se registraron 125 muertes en la segunda quincena del mes, y 167 en noviembre y 137 en diciembre. Realmente provocó un aumento de la mortalidad por esta causa. La próxima, Rogelio. Aquí tenemos la mortalidad por año por gripe en La Habana, por sexo y por raza o por color de la piel, como era habitual en aquel momento las estadísticas. Y vemos en el 18 cómo se desmarca de los años anteriores. Y vemos de forma interesante, y ahí lo podemos ver también en la gráfica, la diferencia tan notable que hay en este año de la gripe española. Y muy interesante es la cifra de varones blancos en relación a mujeres blancas también. Indudablemente en la época en Cuba y en casi todo el continente, el hombre era el que más salía a la calle, salía a trabajar, salía a buscar los elementos de necesidad de la casa. Las mujeres eran más cuidadoras, estaban cuidando a los enfermos, cuidaban al resto de la familia, y tal vez por eso se asustaron un poquito menos.
y llama muchísimo la atención el poco reporte de casos en la población negra. Indudablemente vuelvo a, no es que se afectaron menos, es que se reportaron menos. Tal vez no se reportó la mortalidad en la misma. No creo que fue un problema social, comenté en la incidencia, pero realmente no creo que por ser pertenecer al grupo étnico negro hayan tenido menos incidencia en la mortalidad ni en la morbilidad. La próxima, por favor. Aquí están las muertes mensuales por la gripe también, y como ven se mantiene una estabilidad, y la presencia de la gripe española mueve totalmente la gráfica y hace un pico notable a finales del 18. La próxima, Rogelio. Aquí está una comparación de las defunciones por gripe tanto en La Habana como en el país, y realmente no está cerrada, no estuvo cerrada en la Dirección de Estadística la diferencia de mortalidad en el resto del país, lo que me impidió calcular el grupo de afectados fuera de La Habana, o me ha impedido hasta el momento, porque no he podido visitar otros registros civiles, ni otras fuentes primarias de datos. La próxima, por favor. La prensa reflejó la epidemia de forma importante. Por esto podemos decir que estuvo presente en todo el país. Aquí tenemos ejemplos de cómo en la ciudad de Cienfuegos, que es una ciudad que está más o menos en el centro de la isla, los dos periódicos más importantes hacían eco de la presencia de la epidemia. Y a la próxima. En la ciudad de Camagüey, que es una ciudad muy importante hacia el centro oriente de la isla de Cuba, también se presentó bastante, al parecer, bastante incidencia de gripe, pues la prensa hace eco de la misma. La próxima. Siguen hablando de los estragos en Camagüey. Y la próxima. Y vamos ahora a desembocar en las medidas que se toman. Realmente, en Cuba, en este momento, ya les dije, la Dirección de Sanidad y el Departamento Nacional de Sanidad, y había un médico sanitarista en cada municipio del país, en cada municipio de la isla. Esto llevó a que el Departamento Nacional de Sanidad estableciera un grupo de medidas que eran de obligatorio cumplimiento en todos los municipios y debían ser fiscalizadas por estos médicos sanitaristas de cada municipio. El médico que fue jefe local de sanidad de La Habana, el doctor López del Valle, se encargó a través del Departamento Nacional de Sanidad de jerarquizar todo el enfrentamiento o el control de la gripe en esos momentos. Y publicó el 12 de octubre de 1918 unas notas para la profilaxis de la gripe en las casas de los infectados. Es muy interesante ver las medidas que ellos propusieron y que ellos introdujeron. Y realmente 100 años después, con la pandemia y lo que ha avanzado la ciencia, vemos que no hay mucha diferencia. Que lo que se recomendó en aquel momento es gran parte de lo que se recomienda hoy, y sobre todo basado en lo que se llama intervenciones no farmacológicas, que es el nasobuco, el distanciamiento social, etc. En primer lugar, recomendó que el enfermo
tenía que permanecer aislado en su domicilio, en tanto persistieran las manifestaciones catarrales, al no ser que fueran sumamente graves, que entonces sí se ingresaban fundamentalmente en el Hospital de las Ánimas. Que se debía llamar a un médico desde los primeros momentos para que se hiciera cargo de la atención médica del atacado y de la familia, y que habitualmente evolucionaba de forma favorable. También este médico debía notificar a las autoridades, al Departamento Central de Sanidad o al de La Habana, de la presencia de un caso. La próxima, por favor. En la limpieza de la casa, las basuras, etcétera, la higienización de los baños, no recibir visitas, es decir, el aislamiento domiciliario, ni que los mismos salieran a visitar a otras personas, que las personas se mantuvieran en cuartos bien ventilados y asoleados, escupideras que eran muy del uso, por lo menos en Cuba en la época, para las evacuaciones de las secreciones nasofaringes de los enfermos que debían dormir solos, cubrirse la nariz. Como vemos, estas intervenciones no farmacológicas se mantienen en la actualidad. Perdón. Se decía, como se dice en la actualidad, que el germen de la gripe está en la saliva, que se propaga por los esputos, que la expectoración debía ser también desinfectada, etc. Y mantener libre de polvo los locales. No se hablaba de la microbiota como tal, como se habla hoy, pero sí que los esputos se podían secar en las superficies de los muebles. La próxima, por favor. Etcétera, sigue recomendando y llegan a recomendar algunas desinfecciones al paciente, que se desinfectaran la boca con solución Dovel, que era una solución hecha con ácido fénico, glicerina, etcétera, y esta es la forma, y con eso hicieran gargarismos y buches, que no se la tragaran, por supuesto. Y luego también recomendaban la fórmula del doctor Madan, que era alcanfor, jarabe tartárico y agua ligeramente cloroformada para hacer enjuagues bucales, es decir, para desinfectar la cavidad bucal. Al cesar los síntomas, los enfermos parecían curados, debían con estas medidas, pues por un mes por lo menos, y seguir desinfectando la boca. Es decir, que ellos pensaban que esta gripe podía seguir propagándose, aunque no eran síntomas. Y la casa donde hubieran casos debían seguirse desinfectando. La próxima, por favor. Recomendó también fregar los pisos con cepillo, los suelos, es decir, los suelos de las casas, utilizando una solución de bicloruro de mercurio o cretol, cloro o naftaleno, también la creolita o con cualquier otro desinfectante. Los muebles, marcos de los cuadros, demás objetos, lavarlos con estas soluciones. Las ropas del enfermo y de cama, pañuelos que sirvieran con una solución de hipoclorito de hipoclorito de calcio, hipoclorito. Los papeles y objetos sin valor que habían tenido contacto con los enfermos se quemaran. Y si las familias carecían de recursos para enfrentar esto, para comprar los desinfectantes, la Dirección Local de Sanidad se los suministraba gratis. Esto me hace recordar algunos momentos de esta pandemia donde se han limpiado las calles, las paredes de las casas. Vemos las imágenes en los noticieros de los vehículos, estos cisternas rociando desinfectante en las calles, limpiando las personas en la superficie de la casa con hipoclorito, con otras soluciones, etcétera. O sea que desde aquel momento se están utilizando
indicaciones y acciones antiepidémicas que se mantienen en el día de hoy. La próxima. Seguía recomendando mucho aire, sol. En este momento se recomienda no estar en lugares cerrados, no tener el aire acondicionado puesto, no tener, o sea que siguen pareciéndose las indicaciones. Prestarle atención a todo tipo de manifestación catarral, como en la actualidad. En la actualidad cualquier catarro es COVID hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya un PCR negativo, aunque estemos vacunados. Recuerden, colegas, que las vacunas no son para evitar el riesgo de enfermar, sino todas las vacunas que tenemos hasta hoy es para evitar el riesgo a tener una enfermedad grave o a fallecer de ella, pero nos podemos infectar y propagarla. Por lo tanto, toda persona con catarro hoy y en aquel momento era un potencial paciente de la pandemia. Y abolir la práctica de dar la mano a todo el mundo como fórmula de cortesía o besos en la cara entre las mujeres, lo que mantenemos hoy. Y sobre todo, medida muy difícil de llevar a cabo en el Caribe, porque los que han estado en Cuba, como mi amigo Adrián, saben que en Cuba es muy frecuente abrazarse y besarse para saludarse. La próxima, por favor. Bueno, ahí otra, en general también había disposiciones para los lugares públicos y norman los desinfectantes a utilizar y cómo utilizarlos, cómo se preparaban y cómo debían desinfectarse, incluso estiércol, fango, basuras, pozos negros, y todo esto se publicó en la prensa local, en periódicos, se publicó en hojitas en volantes que se pegaban en las puertas de los lugares públicos, en almacenes de alimentos, en las paredes del tranvía, en todos los lugares, en las escuelas se pegaban estos panfletos. Además se distribuían las hojas entre la población, aunque hay que hacer la salvedad que había un % elevado de población iletrada que no podían leer, pero supongo que las personas que sí podían leer transmitían bastante las recomendaciones a las demás. La próxima, por favor. Hubo el 6 de octubre, hubo un aviso público, también interesante, porque el anterior lo vimos ya una vez iniciada la enfermedad. Pero al parecer, cuando no había llegado, acuérdense que llega a Cuba ya en la segunda decena del mes de octubre. Y un poco antes que llega la Jefatura Local de Sanidad de La Habana y este mismo doctor López del Valle empieza a publicar y a repartir unos panfletos con indicaciones que se está adelantando a la posible entrada. Como ya al parecer estaba muy bien informado de lo que estaba ocurriendo en Europa y en otros lugares del continente. Y empieza a recomendar algunas medidas sanitarias, como no escupir en el suelo, buscar escupidera, cubrirse la boca al toser o estornudar, usar un pañuelo en los establecimientos y espectáculos públicos, baldeo diario los pisos, limpiar con paños húmedos, ventilación, etc. Y el enfermo de gripe es toda fuente de contagio. Esto está diciéndolo antes específicamente de que llegue la epidemia a Cuba. La próxima. Además, en Cuba teníamos las ordenanzas sanitarias, que es un código, digamos, sanitario, donde era vinculante, donde las autoridades podían poner multas o restringir libertades incluso. Departamento de Sanidad y el doctor López del Valle recordó que habían 2 artículos en este código sanitario, el 243,
y el 246 que decía: todo caso de enfermedad fácilmente transmisible será aislado por orden del jefe local de sanidad, bien en la propia residencia del enfermo, si existen ellos los medios eficaces para hacerlo, sin peligro de la salud pública, y bien en un hospital, lazareto o casa apartada, si se carece de aquello. Y el otro artículo decía que los que burlen la vigilancia, la observación sanitaria o quebranten el aislamiento a que hayan sido sometidos por el jefe local de sanidad serán castigados conforme a la penalidad establecida en las leyes, sin prejuicio de su persecución por la policía, de ser nuevamente reintegrados al aislamiento después. O sea, que el aislamiento se hizo obligatorio y se recordó que habían leyes que podían obligar. Estoy pensando en la vinculación con la actualidad en este momento. En este momento, por lo menos en Cuba, desde el inicio de la epidemia, fue obligatorio el aislamiento y fue obligatorio el ingreso. Y hay una ley de salud pública que penaliza a la persona que es propagadora de epidemia. Y en el caso de la propagación de la pandemia actual, en esa regulación. La próxima, Rogelio, gracias. Los médicos utilizaron algunas variables de tratamiento. Por supuesto, no tenían la efectividad necesaria, ni la tiene hoy día la efectividad de lo que podemos hacer con la pandemia actual, porque no hay un tratamiento específico. Los virus son muy difíciles de tratar. Pero no obstante, hicieron algo para no cruzarse de brazos, para un poco, creo yo, como hacemos hoy, todo lo necesario para ayudar a los enfermos, aunque no tenemos algo específico. Se recomendaba tratamientos con calomel o con extracto de ipecacuana, seguidos de un purgante, acompañados de dieta líquida, abrigar bien el cuerpo, mantener abierta la habitación. Recordaban el uso de decocciones o recomendaban el uso de decocciones calientes abundantes. En personas robustas, una porción de acónico, jarobandi y espíritu de mindero, que eran formulaciones compradas en las farmacias de origen vegetal, pero que según se decía en la época eran muy fuertes y provocaban severas reacciones en los pacientes. Cuando la fiebre empezaba a disminuir, usaran pociones tónicas. Con tos pertinaz, recomendaban expectorantes e inhalaciones en los pequeños. En los de fiebre alta se indicaron antipiréticos en inyecciones hipodérmicas, baños calientes, bolsas de hielo y friegas cutáneas para estimular la circulación periférica. Y se aislaba todo posible enfermo, abrigando su cuerpo y manteniendo la habitación bien ventilada. La próxima. Algo que se expandió notablemente en Cuba fue la microbiología en relación con esta pandemia de influenza. La microbiología tuvo un boom. Muchos médicos empezaron a aislar. Ya habían laboratorios de microbiología en La Habana que empezaron a buscar bacterias, no me refiero a la microbacteria, microbios, en los esputos y las secreciones de los pacientes con esputos y con gripe. Y estos fueron los microorganismos que más se encontraron, sobre todo el bacilo de Pfeiffer, que fue muy famoso en ese momento, bacilos catarralis, estafilococos, diplococos, estreptococos, y en general eso fue ejemplos que tuvimos, que quisimos mostrarles de el boom de la microbiología, que creo que fue general, era una ciencia que estaba en sus primeros pasos y era una ciencia que quería demostrar su utilidad. La próxima. Algo interesante
que encontramos un brote de gripe no pandémico en el año 1919, que se puede calificar de grave en el municipio de Mariel, y que ya estaba hacía tiempo que no había manifestaciones de la gripe de esta española. Los médicos de la época discutieron si era o no una manifestación tardía, llegaron a la conclusión de que no era lo mismo. No la estudiaron bien. Es una de las cosas que tengo pendiente, ver qué información recojo, aunque lo que he encontrado es que tenían síntomas muy parecidos a las del 18 y 19. Presentaban hipertermia. Esta atacó mucho a niños y a niños menores de 1 año. Los adultos todos eran afectados y tenían un grado importante de gravedad. Y hasta el 13 de agosto habían causado 6 defunciones y con sintomatología importante. Y no se pudo, por supuesto, aplicar otro tratamiento. Usaron las mismas medidas que contra la gripe española. La próxima, Rogelio. Bueno, ahora ya para ir terminando, a manera de conclusión, puedo decir que la influenza de 1918 también afectó a Cuba, que se inició en octubre del 18 y se extendió durante el primer trimestre de 1919, que se inició en La Habana y afectó a toda la isla, que se tomaron medidas restrictivas y de aislamiento de los casos afectados y se aplicaron diversas conductas terapéuticas para tratar de contener la enfermedad. La próxima. Reflexiones sobre algunos de los datos encontrados. La primera, y que es importante, que no hay datos de mortalidad hasta el año 1942. Seriados. Se encuentran algunos datos aislados en informes, no en la estadística de la Dirección Nacional de Sanidad, que continúa hasta el día de hoy, ahora como en el Departamento de Estadística y Registros Médicos del Ministerio de Salud Pública. Hay un notable subregistro, sobre todo en las cifras de incidencia. Pues es imposible que en un país ya con 6 millones de habitantes en ese año tuvieran tan pocos casos de esta enfermedad. Es de todo el personal médico y de la población general conocido, me refiero al de la época, que las epidemias de gripe o influenza eran frecuentes, y sobre todo en etapas invernales, y eran muy poco reflejadas. Hay varios años donde no se recoge el dato de la mortalidad incluso. Y por lo tanto hay su registro también de mortalidad, aunque menor que de incidencia. La próxima, Rogelio. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada y gracias infinitas, Rogelio, por haberme asistido con el paso de las diapositivas, ya que era imposible desde acá. Para nada, Enrique, gracias a ti. Dejo de compartir y vamos a pasar la palabra a los colegas del grupo que quieran intervenir, que tengan a bien hacer alguna pregunta, algún comentario, y a los amigos asistentes, como siempre, por favor, si tienen alguna inquietud, pasarla por el chat, que la transmitimos de inmediato. Adelante, Ray. Bueno, hay que romper el hielo de alguna manera para que se anime. No, Enrique, de verdad, muchas felicidades. Excelente presentación, muy detallado. Ojalá que te mejores también de salud. Ojalá que ya haya pasado el susto también por el huracán y que todo se haya estabilizado. Excelente presentación, reitero. Y fíjate que dentro de todo lo que mencionas, a mí me pareció como que quedaba un huequito por ahí, el tema de la organización de la sociedad a partir de las asociaciones
religiosas o la importancia que tiene el clero en esta epidemia, que a lo mejor en Cuba, pues también ser bastante religiosos, podrían tener alguna participación importante y que no la mencionabas. No sabía si era porque no estaban los archivos, porque no hay información todavía o no se ha indagado sobre el tema, pero quisiera ver si hay algo al respecto. Liberada la omisión también. Gracias, Ray. Un abrazo. Gracias y gracias por tus palabras. En cuanto al sustico, ya el de los huracanes lo pasamos. Ahora realmente nos asusta el pico pandémico, que estamos en el peor momento. Yo tengo mis 3 vacunas de la Soberana puestas, pero no obstante, con mi problema respiratorio estoy cuidándome y guardándome. A ver si quedo para semilla, ¿no? Como decimos acá. Mira, en relación a las organizaciones de la sociedad, yo no lo he explorado aún. Me imagino que a lo mejor no solamente religiosas, tienen que haber existido, yo no lo he explorado, y tienen que haber existido algún grupo social. Existían grupos sociales muy fuertes, como las mutualistas españolas, los hijos, la Sociedad Canaria, la Sociedad Asturiana, que no los he explorado tampoco, que a lo mejor, que eran además dueñas de clínicas muy importantes, clínicas mutualistas, que tuvieron que tener atención médica a pacientes con gripe. Pero yo no he llegado allí aún. Todavía tengo muchos huecos que llenar, realmente. Muy bien. Le voy a dar la palabra a Alexandrín primero, que había levantado la mano antes y se te bajó, y luego le doy la palabra a América. Adelante, Alexandrín. Buenos días a todos, buenas tardes para algunos. Felicitaciones por la conferencia, excelente, muy ordenada, con muchas pistas metodológicas para los que venimos después, y te deseo que te mejore. Y mi pregunta va muy vinculada con la de Ray, porque en Chile estamos con el mismo problema, los archivos cerrados, y gracias a Dios yo accedo al archivo de la Hermandad de Dolores, que es una asociación benéfica en la que las mujeres tuvieron un rol muy importante en la visita domiciliaria a enfermos, y ahí aparece la gripe española. Entonces, te quería preguntar, por la misma línea Raimundo, por la beneficencia, en Chile al menos tiene un rol muy importante para detectar este tipo de enfermos, llevar medicina, y las fuentes hablan mucho, entonces también por ahí algo respondiste, pero quería hacer esa acotación, que a mí por lo menos me ha servido para completar las fuentes, dado que los archivos están cerrados, este acervo documental en particular, como el rol privado que existe, además de la Junta de Beneficencia, que es un organismo público, el rol de especialmente mujeres que participan atendiendo a enfermos de gripe en sus casas. Y a veces, como bien dices tú, el diagnóstico no es tan claro, pero probablemente será gripe española. Ese era mi comentario, y dar nuevamente las gracias por la excelente conferencia. Gracias, Alexandrín, es un gusto saludarte. Y me estás dando más pistas para seguir. Básicamente mi respuesta es la misma a la de Ray, no lo he explorado aún, tengo que explorarlo, supongo que lo haya, porque lo he estado explorando, lo estaba explorando cuando llegó la pandemia y los cierres, la pandemia actual, en la polio, que es otro tema que yo trabajo con mucha fuerza, y había grupos de apoyo a niños con polio, y hay una organización de madres de niños poliomielíticos, incluso madres de clase social pobre, que incluso pedían ayuda para los niños, no en este caso, porque también había una organización de familiares de niños con polio, pero de clase alta, y que hacían donaciones, etcétera. La había también de clase que no podía donar, sino que pedían la ayuda para ellos, que es muy probable que existieran en otras enfermedades que aún yo no he revisado. Esa es una deuda que tengo con el proyecto. Bien. Muchas gracias. América. Hola, hola Enrique, buenos días.
pues esperemos que estés bien allá. Y tenía una pregunta, bueno, agradecerte por tu magnífica conferencia. Tengo una duda que yo creo que es importante considerar para el proyecto, para los trabajos. Vi tu estadística, ¿no? Es relacionar la mortalidad adulta en el brote de 1918 y 19 con la mortalidad infantil. Creo que la información lo permite por la estadística que nos presentaste, como tener presente esto, porque, bueno, en particular me interesa mucho ver este aspecto de la mortalidad infantil. Imagino que son enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y que además, bueno, tienes los años anteriores. Y bueno, llama muchísimo la atención. Ya lo hemos ido comentando sobre 1919. Este pico que encuentras, ¿no? De adultos y niños. ¿Qué tanto podemos saber si iba a decir COVID, que era esta misma, ¿no? Esta misma influenza. Llama mucho la atención, hay que estar como muy atentos a esta, pues parecería como tercera ola, no sé. Muchas gracias. Un abrazo. Hola, América, qué gusto oírte de nuevo. Mira, el año 19 se tienen que haber dado cuenta ustedes que yo no lo tengo totalmente trabajado, porque no he terminado de trabajarlo. Y en el año 19 sí les traje ese pequeño hallazgo, porque lo encontré en una discusión de la Junta de Sanidad y del Departamento Nacional de Sanidad, como que ellos lo dan como otra epidemia y no lo relacionan con la gripe española. Yo creo que sí es un remanente de la gripe española por la gravedad de los casos. Incluso hay una gran cantidad de fallecidos del pequeño grupo, que la gripe normal todos sabemos que produce muertes, pero no como la que produjo la gripe española, ¿no? Entonces me tengo que relacionar eso también. Gracias, América. Bueno, como nadie ha levantado la mano, voy a aprovechar para hacerte un par de comentarios. Uno, precisamente, a mí me llamó la atención, más allá de que efectivamente hiciste la salvedad de que tienes pocos datos porque todavía te falta más por buscar, que el periodo en el que se extiende la epidemia parece bastante corto con relación a otros casos, ¿no? Lo veo los últimos meses del 18 y los primeros del 19, e incluso te llama la atención el brote de julio-agosto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela la llevamos durante todo el año 19, aun cuando evidentemente en el segundo semestre la curva baja muchísimo. Pero me llama la atención porque el periodo de impacto parece muy reducido, ¿no? Y en segundo lugar, con relación a eso también, preguntarte por una fecha de cierre, ¿no? Una fecha de fin, porque evidentemente es octubre donde arranca, pero pareces ubicar ese brote de julio y agosto como fuera de, por lo tanto debe ser un momento anterior en el que cierras. Y por último, ya que quizá para introducir un debate más adelante sobre un tema en paralelo, el asunto del contacto físico, ¿no? Desde luego en ese momento se señala como ahora, ¿no? Pero habría que preguntarse si el contacto físico es el vehículo de contagio o la proximidad física, que es la que te hace acceder, hoy sabemos, a las microgotas, ¿no? Que en ese momento de pronto no había tanta conciencia. Yo ahí lo pregunto más por una forma de intuir, ¿no? Si el contacto físico es vehículo o la proximidad física. No hace falta tocarse para contagiarse con este tipo de enfermedades, ¿no? Exacto, Rogelio. La proximidad es porque esa gripe es una variante de la que tenemos hoy. Todas son familias en el fondo. Y realmente las microgotas son
Pero bueno, acuérdate que estábamos 100 años atrás. Yo creo que es un avance que los médicos en 1918 dijeran, aíslate, no toques, no te aproximes. Creo que fue un avance, que hay que verlo con esa óptica. En relación a la fecha de cierre, no la tengo claro aún porque no he peinado todo el año 19. Pero sí puedo decirte, creo que lo comenté en algún momento, que la Dirección de Sanidad, este señor López del Valle, que fue el que dirigió de alguna forma el control de la epidemia, él consideraba que el segundo trimestre ya no habían casos. Tengo que peinar toda la estadística del 19 por los informes de la Junta, a ver si encuentro algo. Incluso él mismo, en discusiones posteriores, no incluye ese grupo, ese pequeño foco del Mariel como parte de la pandemia y la expresa como otra epidemia que yo creo que es la pandemia indudablemente de la gripe española, pero hoy no te lo puedo asegurar. Es algo que el olfato me da que es de aquello, pero no lo he probado algún para decirte es aquello. Bueno, ojalá haya oportunidad de aquí a que termine el año que puedas revisar. Yo espero que sí. Ojalá, ojalá. Le voy a dar la palabra, aunque me imagino que es Bernardo Beléndez y no Abel, que está con el contacto de Abel. Adelante. O Abel o Bernardo. Buenas, ¿cómo estás? Saludos a todos de parte del doctor Abel. Un saludo especial. Sí, soy Bernardo. ¿Cómo estás, Rogelio? Quería comentarte, bueno, primero pues agradecer la conferencia del doctor Enrique. Muy interesante, muchas cosas que llaman la atención de Cuba y de pues, la organización sanitaria en esta época, ¿no? Uno que me queda claro y no sé si, bueno, me queda la duda es, el grupo poblacional más afectado fue hombres blancos, ¿cierto? Y con una tasa representativa frente al resto del grupo poblacional. Dos, lo que estábamos comentando, el nivel de conciencia de una enfermedad de transmisión, las medidas que se promulgan y demás, pues me parece impresionante para la época. Dos, incluso el estudio microbiológico que está presente, y de eso también te quería preguntar. Mencionas que se registraba albuminuria. ¿Tienes, por ejemplo, fuentes para hacer el estudio de cuántos casos de mortalidad por gripa, por ejemplo, presentaban esas características? Y si se les hizo dentro del espectro de las muertes de gripa, el estudio también microbiológico, ¿a cuántos? Y una última pregunta, bueno, pero ya lo has dicho, que te falta inspeccionar a partir del 19, si persiste la gripa como enfermedad endémica después del primer o del pico del 18 y primer trimestre del 19, a partir de ahí en adelante. Gracias. Gracias, amigo. Hay varias cosas. Lo legal, porque es lo que está respaldado por estadísticas, es que se afectaron más los hombres blancos. Es lo que nos dice la estadística y no tenemos forma de probar lo contrario. Pero yo creo que lo comenté en su momento, que me parece que hay subregistros en relación a las personas llamadas de color en las estadísticas, que eran los negros o mestizos que se incluían ahí, por un problema social y económico de asistir al médico. Incluso el médico para ellos era, aunque fueran un médico público que no les costara, les costaba el dejar de ir a trabajar. Y no se podían dar esos lujos, imagino yo. Entonces ahí está, aunque fundamentalmente son datos de mortalidad, pero como no tenían un registro previo ni un diagnóstico previo de un médico de haber padecido esta gripe, podrían caer en ese gran saco que yo comenté, que había mucho, más que nada, como muertes de causas generales, que me imagino por la presión, como ha ocurrido hoy en la actualidad en muchos países,
no te puedes detener a averiguar de qué murió este. Si no viene con el certificado del médico que era gripe, lo enterraban como causa general y no podías ponerte a averiguar de qué murió este negrito. Perdón por el comentario. No es peyorativo de mi parte, sino era el que usaban en la época, ¿no? Y en relación a la microbiología, se le hicieron a unos estudios microbiológicos a unos cuantos fallecidos, pero no a todos. Puedo ahondar en eso porque sí tengo la publicación de los estudios microbiológicos. Vale. Bueno, muchas gracias, doctor Enrique. Gracias a ti, Bernardo, por participar. Liane, tienes la palabra. Olá, boa tarde do Brasil. Eu queria parabenizar o Henrique pela apresentação, achei extremamente interessante. E tem alguns comentários, um pouco como a fala do Rogério sobre a questão do contato ou da outra forma de transmissão. Eu não sei, assim, pelo que eu estudei, e aqui tem a Anne Silveira também, no Brasil nós temos uma discussão muito grande já sobre a gripe, claro, e existia um conhecimento acumulado sobre a doença. A discussão maior vai ser sobre se a gripe que estava graçando no Brasil em 1918, em outubro, setembro, outubro, era a gripe tão forte como chamada espanhola ou uma gripe comum de todo ano. Esses médicos diziam sempre que a gripe durava de 6 a 7 semanas, que se transmitia era endêmica mundial, não tinha como preveni-la, e esse tanto pelo contato físico ou como contato no mesmo ambiente poderia ser transmitida. Então, as prescrições vinham nos dois sentidos. Não dar a mão, não dar beijos, abraços, mas também ficar longe um do outro. No Brasil, a gente não teve em 18 a prescrição de uso de máscaras, mas era muito recomendado o isolamento. Então, tinha esses dois procedimentos. Não sei em Cuba e em outros países, mas aqui no Brasil, pelo menos, a ideia dos médicos, em geral, era essa. Os medicamentos eram paliativos, porque a gripe não tinha remédio específico, não tinha vacina, não tinha outro medicamento. O que eu queria perguntar, isso foi um comentário a partir do que o Rogério falou, então eu aproveitei a deixa aí para comentar. Mas eu queria perguntar mais diretamente ao Henrique, é que se em Cuba, ou se algum dos outros colegas também puder ter alguma outra informação, no nosso último encontro eu tive que sair um pouquinho antes, então eu acabei não fazendo essa pergunta. O Adrian comentou que na Argentina ele tinha algum conhecimento que isso tinha sido feito, que é a pesquisa, ou pelo menos a discussão, que já acontecia em alguns países, já acontecia desde o final do 19, sobre se a gripe era causada por um bacilo ou um vírus. Apesar da descoberta do Pfeiffer, da proposta de um bacilo, a discussão se era um bacilo ou um vírus já vinha sendo feita. E em 1918, essa discussão vai ser adensada. No Brasil, nós temos, inclusive, pesquisas que são feitas. Uma delas foi publicada na revista de Manguinhos, na revista do Instituto Oswaldo Cruz, feita por 3 médicos, e indicava, apesar de não ter microscópio para detectar efetivamente se era um vírus filtrável, mas indicava fortemente com as pesquisas feitas que era um vírus filtrável, né? E na década de 50, essa pesquisa, inclusive, foi reconhecida pelo Instituto Pasteur de Paris como uma das 3 que tinham sido feitas na época nessa direção, que era um vírus e não um bacilo. Isso aí ajudaria o caminho de descobrir o tratamento para a gripe. Então, eu gostaria de saber do Henrique, de outros colegas, se em outros países os médicos mencionaram essa discussão ou pesquisaram alguma coisa, porque eu sei que no Brasil, sim, eu escrevi até um capítulo sobre isso, e também na França e no Japão, na Alemanha estavam sendo feitas essas pesquisas na época. Então, eu pergunto para o Henrique se em Cuba estava acontecendo esse processo, ou pelo menos uma discussão, e para os outros colegas também. Tá? Muito obrigada. Gracias, Lean, por tu comentario. Rogelio, ¿me puedes ayudar? Que no oía muy bien a Lean.
Mira, yo puedo hacer una... Pero es que se oye muy bajito. No, yo puedo hacer una síntesis, porque Liana habla muy rápido, pero puedo hacer una síntesis de la pregunta, si la discusión sobre si era un virus o un bacilo tuvo lugar en La Habana también, como la tuvo en Brasil, y que en todo caso también quienes participaron y qué propusieron al respecto en comparación con la discusión del momento, cuando todavía no se sabía que era un virus, pues todavía hasta el 30 con el microscopio no se va a comprender. Pero si esa discusión tuvo lugar en Cuba al respecto y si hay algo que pueda aportar con detalle. Sí, la discusión existió en Cuba también. Incluso yo me he dado cuenta, hay mucho publicado, y lo tengo, por suerte lo tengo esa parte digitalizado, que se publicó en varios números de los anales de la Academia de Ciencias, donde hubo realmente un boom microbiológico. Todo el mundo quería hacer microbiología, todo el mundo hizo pruebas, y realmente los médicos cubanos abogaban porque era el bacilo de Pfeiffer, el productor, porque se encontraba en muchas muestras, encontraban el, el bacilo de Pfeiffer. Algunos médicos decían que no, y hubo discusión en eso. Realmente, y por ahí iban las sendas, ¿no? No sé si eso aclara un poco la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, No, Liane. y te pido disculpas, Liane, si hice de eso algo demasiado elemental. No, foi ótimo. Gracias. Le doy la palabra a Adrián, que tiene la mano levantada, y Juan Ignacio la había levantado más temprano, pero veo que tiene problemas de conexión. Pero bueno, a ver si luego puede intervenir, que seguramente tiene algo que decir con la pregunta de Liane también. Adrián, adelante. Tienes el micrófono apagado, Adrián. Microfone fechado, Adri. Gracias, Rogelio, perdón. Me pareció muy interesante, me perdí una parte, perdón, Enrique, pero tuve que salir por otro compromiso. Pero bueno, de todos modos, no sé si los has expuesto o no a lo que te voy a preguntar. Una cosa sí, digamos, un comentario que te quería hacer es el tema de la tuberculosis, ¿no? Yo creo que es algo que vamos a tener que, por lo menos digamos, donde haya datos, empezar a ver el tema de la tuberculosis, el tema de la tuberculosis y su relación con la gripe española, porque a mí me pasa, digamos, en mis datos, me da exactamente lo mismo que a Enrique, ¿no? Es decir, es el momento en el que se da la gripe española es la mayor tasa de mortalidad por tuberculosis, y, digamos, hay un médico que es Coni, que habla justamente de esto, ¿no? De la relación entre tuberculosis y gripe española. Me parece que, digo, dentro de los muchos aspectos que vamos a tener que trabajar, está ese. La otra cosa que me llama muchísimo la atención y que tiene que ver con el contexto, ¿no? Es decir, la cantidad de médicos y cirujanos que había en La Habana, ya eran hipocondríacos en ese momento. Porque estamos hablando de 2 médicos por cada 1000 habitantes. Y, digamos, yo la comparo con Buenos Aires, ¿no? En los cuales había un médico por cada 1000 habitantes. Estamos hablando de, bueno, qué sé yo, Buenos Aires, que era en ese momento la Reina del Plata, una de las ciudades más ricas del país. No, son 2 comentarios, pero que me parece que, bueno, que deberíamos trabajar un poco también la cuestión esta de los sistemas sanitarios y demás. Con respecto al tema eso ya no sé, te lo pregunto, Enrique, porque no, el tema de medicamentos y tratamientos, ¿no? No sé si has encontrado algo, si hablaste de eso, y si hablaste, perdón, pero, digamos, tuve que salir.
pero como me interesa demasiado, y si esos medicamentos, tratamientos, aparecían en los medios de comunicación y, por ejemplo, en las revistas, ¿no? En las revistas científicas. Y bueno, y un poco también contestando a Lian, sí, en la Argentina también está, no sé si está tanto la discusión, me parece como que, al igual que en Cuba, la postura de la mayoría de los médicos, de la élite médica, ¿sí? De los médicos, yo podría decir los más viejos, ¿sí? Los que tenían supuestamente mayor experiencia y más, estaba en relación al tema del bacilo, aunque después había otro tipo de opiniones, ¿no? Es decir, bueno, desde, de que la gripe en realidad la gripe española era una cuestión aumentada por el clima, etcétera, etcétera. Pero sí hay una cuestión que, por lo menos en la Argentina, y tal vez ahí podríamos llegar a trabajar algunas cuestiones también, es que lo que postulan la teoría del virus filtrable eran los médicos jóvenes, ¿no? Los recién recibidos. Acá yo tengo un médico que es José Tobías y de Estéfano, que ellos en 1919 hacen todo un análisis sobre toda la bibliografía mundial, ¿sí? En ese momento, y hablan de que es un virus filtrable y no un bacilo. Bueno, ese comentario era nada más, y la pregunta esa sobre el tema medicamentos y tratamientos. Hola, gracias Adrián. Voy a empezar por los tratamientos. Yo hablé de los tratamientos, hay una lámina que después si revisas la presentación verás los tratamientos, si no yo te la mando por correo. Sí había tratamientos, hubo tratamientos por supuesto paliativos, porque no habían antivirales en aquella época aún, ni se sabía que era un virus, pero sí hubo tratamientos, se publicaron en artículos científicos, en revistas, y se publicó de manera general en la prensa médica. En la prensa pues, general, el periódico te decía qué puedes tomar para la gripe, y promocionaba gargarismos, etcétera. En relación a la tuberculosis, siempre fue un gran problema desde finales del 19 en Cuba. Sí, habría que ver si aumentó más es un tema que yo he estudiado bastante, la tuberculosis. En Cuba tengo muchas publicaciones de tuberculosis, más de 12, y realmente siempre fue un problema hasta los años 60 que se implantó el programa de control, y a partir de 1970 disminuyó notablemente, pero siempre hay que ver eso no lo he visto, la incidencia de la gripe en la tuberculosis. Por supuesto, el tuberculoso con caverna lo cogía la gripe española o lo coge la COVID y fallece con un porcentaje muy elevado de posibilidades. Y la cantidad de médicos y cirujanos en Cuba fue muy grande siempre. Hubo escuela de medicina y formación médica desde 1731. Claro, era una escuela que pertenecía a la Universidad de La Habana, que era religiosa, era de los dominicos y era escolástico, pero en 1842 se secularizó y se abrió, y fue muy importante. Fue muy importante para el desarrollo de los médicos, la industria azucarera y la esclavitud, porque los esclavistas cubanos, me imagino que los de todo el mundo, consideraron al esclavo una propiedad que había que cuidar, porque esclavo muerto era bolsillo perdido, era un agujero en el bolsillo. Voy muy rápido para ti, Lian. Estoy hablando muy rápido. Entonces. No, Henrique, está bien, ótimo, estoy entendiendo. Gracias. Entonces, los esclavistas decían que un esclavo muerto era un agujero en su bolsillo por donde se le había ido el dinero y que había que cuidar al esclavo. Incluso los esclavistas tuvieron plazas de médicos en sus haciendas, que permitió avanzar mucho la profesión médica porque le permitían experimentar, claro, a la luz de hoy,
es un gran problema humano y un gran problema de bioética, pero les permitían experimentar con los esclavos y eso ayudó al avance de los médicos. Hay un famoso oftalmólogo, Juan Santos Fernández, que tiene una magnífica libros acerca de eso, de cómo él fue médico de esclavos y cómo avanzó la posibilidad de hacer cualquier cosa con un esclavo. Y ya para que me estoy saliendo del tema de Paco Hermenéutico, no lo puse ahí por no ser peyorativo, pero en ese momento que yo expresé de la cantidad de médicos que había, el autor de esa investigación plantea que en La Habana en ese momento había más médicos que en Nueva York y que en París en ese año, por habitante. Pero claro, eso no venía al caso mencionarlo, pero realmente ahí te demuestra la cantidad de médicos que había en la época, que es una tradición que siguió y sigue hoy, porque en este momento estamos rondando los 100.000 médicos en Cuba, en este momento. Bueno, le voy a dar la palabra a Juan Ignacio, y ya se me desapareció Juan Ignacio. Sí, tiene problemas de conexión. Ahora cuando venga le damos la palabra. Antes de darle la palabra a otra colega brasilera, Ani, voy a leer una pregunta de Julio César García Delgado, uno de los asistentes, que dice, bueno, felicitaciones por su presentación. Primera vez que estoy frente a investigaciones de este tema en Cuba. ¿Cómo cree que la profilaxis de estas enfermedades ha cambiado en estos 100 años? Bueno, el cambio ha sido total. Profilaxis había muy poca en la etapa de la gripe española en 1918. Profilaxis concreta cuando había una epidemia, como fue en ese caso, como fue en el caso de la peste bubónica, etcétera. Pero no había un trabajo continuado en el tiempo acerca de la profilaxis. Después del año 1960, que cambió la orientación del sistema cubano de salud hacia la prevención y promoción de salud, se estableció una sección o un departamento específico de profilaxis dentro del Ministerio de Salud, que se ha trabajado en los últimos 60 años la profilaxis de una manera estable y contra todas las enfermedades, con campañas específicas, campañas de educación sanitaria, campañas de bien público, o sea que ha habido un incremento y un cambio total en la profilaxis en los últimos 100 años. Muy bien. Le voy a dar la palabra a la colega Ani Jacqueline Torres Silveira, también brasilera, recientemente fichada, que está trabajando con Liane por Brasil y va a colaborar también con nosotros en el libro. Y cuando digo recientemente fichada es que tenemos 2 días en contacto, así que bienvenida, Ani, adelante, tienes la palabra. La única sugerencia es que por favor hables un poco más pausado para hacer algún tipo de interpretación y decirle a Enrique lo que estás planteando. Hola, Ani. Certo, olá Adriana, olá Rogério, olá a todos que estão aí, os colegas. Eu agradeço a indicação de Eliane e o convite de Rogério para participar do grupo. Não é? Fiquei muito contente em assistir essa apresentação do professor Henrique. Não é? Eu gostaria de fazer uma questão relacionada ao número dos profissionais, que me veio à mente, porque os enfermeiros aos quais você se refere, os profissionais enfermeiros, vocês já tinham em Cuba uma escola de enfermaria, de enfermagem. Esses profissionais são porque são enfermeiros formados. No caso brasileiro, né, nesse momento, a gente ainda tem uma profissão muito dominada pelas ordens religiosas. As escolas profissionais de enfermagem, elas vão, né, se constituir efetivamente no país a partir da década de 20. Não é?
Então, é uma questão que eu gostaria de lhe perguntar, né? Se os enfermeiros, em relação a essas categorias profissionais, são enfermeiros com uma certificação, né? Como os médicos e dentistas, ou apenas inscritos, né, profissionalmente por esse termo. Obrigada, obrigada a todos. Não vou me estender em outras questões, vou ficar nessa aqui por hoje. Obrigada. A ti. Enrique, ¿captaste la pregunta? Sí, más o menos. Ella quiere saber si los enfermeros estaban, la formación de los enfermeros, ¿no? Y si estaban colegiados. En la época de la presentación, los enfermeros eran empíricos. No había como tal una escuela de enfermería como se conocía hoy. Si bien habían cursos de enfermería, no eran tan... Y no estaban registrados. Por eso no aparecen en muchas de las estadísticas. Posteriormente, más avanzado el siglo, antes de la mitad del siglo, sí hubo escuelas de enfermeras. Digo de enfermeras porque en Cuba era una profesión predominantemente femenina. Había muy pocos hombres, tal vez un 2 o un 3% de hombres, y un 97 a 98 de mujeres. Fueron escuelas con muy buena formación, pero en lo que es la educación superior hoy se caerían en lo que es escuelas de nivel medio. No eran superiores, no eran universitarias, aunque sí con formación especializada muy buena. Posteriormente, ya en los años 80, se abrió, en 1980, se abrieron los estudios de enfermería como estudios universitarios, y desde los 80 son estudios universitarios de 5 años, como cualquier otro, como ingeniería, como derecho, como medicina. No sé si eso responde la inquietud de Annie. Gracias, sí, sí. Ojo, es muy buena pregunta, porque siempre hablamos de los médicos, pero no hablamos de la calidad de los enfermeros. Y eventualmente la asistencia dependía de un personal que no necesariamente estaba calificado. Eso es bien interesante, no habíamos reparado en ello. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran alcanzarle a Enrique. Bien. Yo creo, Rogelio, antes que se acabe la sesión, agradecer a los colegas míos del servidor de internet que hoy han hecho un trabajo extraordinario para que no se me caiga la conexión, que es muy frecuente, como tú has visto. Hoy le rogué que tenía que hablar yo, que prendieran velas de todos los colores y a todos los santos motivos. Y parece que las velas hicieron efecto. Pues bueno, en algo hay que creer. Muy bien, no, muchas gracias, Enrique. De verdad hemos disfrutado y afortunadamente hemos contado con que puedas exponer, ya por las condiciones de internet como por las condiciones climáticas la semana pasada, e incluso también porque sabemos que la cosa está un poquito estremecida. Entonces, agradecerte muchísimo, agradecerles a todos también y darle la bienvenida a Annie otra vez, para que, bueno, todos sepan que está sumándose al grupo, y decirles que la próxima y última de esta primera etapa es el martes que viene con nuestra colega puertorriqueña que siempre está muy ocupada y se conecta menos, pero en cuanto tenga precisada su participación para el martes que viene, pues ya se las haré saber. Luego de eso, probablemente, claro, estamos todos
ya al límite de nuestros ciclos académicos, pero probablemente podamos tener alguna reunión de cierre de esta etapa y les tengo anunciado enviarles un esquema de contenido para el libro, pero también no ha sido fácil que los coordinadores nos podamos reunir. Mañana nos vamos a reunir y seguramente después de esto podemos alcanzarles un esquema esencial de contenido de cada capítulo que va a salir, como les había dicho, del baremo que tuvieron a bien llenar para saber más o menos por dónde van los tiros. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias a ti, Rogelio, y gracias a todos los colegas que oportunamente han hecho sus comentarios, y estoy muy feliz de estar en el grupo. Muy bien. Nos vemos el martes, amigos. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos del rector. Gracias. Nos vemos. Saludos, nos vemos. Saludos, si me escuchan. Un abrazo a todos. Felicitaciones, Enrique.